Yo me llamo Camila. Y todavía me cuesta pronunciar en voz alta el nombre de ese camposanto sin que me tiemblen los labios. Queda en las afueras de Pasto, en un cerro donde sopla un viento que huele a agua podrida y a madera mojada. Las cruces, envueltas en musgo, parecen espinas clavadas al cielo. A ese lugar subimos una noche de agosto, cuando a Daniel se le ocurrió, con su sonrisa torcida y esa manera de retar el mundo, que sería emocionante probar suerte donde nadie se atreve a quedarse más de 10 minutos. Es solo un cementerio, me dijo. Yo me hice la valiente, porque llevaba meses viviendo de la sensación de que con él a mi lado nada podía pasarme. Hay decisiones que se toman por no quedarse atrás, por no parecer cobarde frente a la persona que te mira como si fueras capaz de incendiar el planeta con una cerilla. Esa tarde llovió, pero la noche salió despejada, con una luna más gorda de lo normal, una luna de leche que parecía colgada de un hilo invisible. Tomamos el carro de Daniel, un Renault viejo con una alfombra que olía a cigarrillo y a perfume barato. Él puso un cassette con baladas ochenteras, y mientras avanzábamos por la avenida Los Estudiantes, yo miraba por la ventana, las sombras largas de los eucaliptos. Me repetía que era un juego, que todos contamos historias de brujas y aparecidos para asustarnos entre cerveza y carcajadas, y que al día siguiente lo recordaríamos con risa, pero el estómago no me obedecía. Adentro algo reptaba, y se acomodaba como si supiera que estábamos yendo directo al lugar exacto donde los límites se vuelven hilos tan finos que cualquier soplo los rompe. Dejamos el carro antes del portón principal, porque la reja del cementerio siempre queda cerrada con un viejo candado, de esos gruesos como de cárcel. Daniel cargó una mochila con una linterna, 2 botellitas de aguardiente, una manta, un paquete de galletas de coco y una navaja que su abuelo le había regalado cuando cumplió 18. Yo llevaba mi chamarra roja, esa que en las fotos me hace parecer más atrevida de lo que soy, y un gorrito de lana que mi mamá me trajo de Ipiales. Al bajarnos no había nadie en la calle, salvo un perro blanco con una mancha negra en el ojo que nos miró un segundo, y luego se perdió detrás de un camión estacionado. La luna ayudaba, pero había rincones donde la oscuridad era tan compacta que parecía materia. A lo lejos, hacia la ciudad, parpadeaban luces como ojitos cansados. Saltamos la reja por un costado, donde el muro es más bajo, y por primera vez, sentí que volver ya no sería tan sencillo. Al caer dentro, los zapatos se me hundieron en una tierra húmeda, fría, que respiraba. El cementerio viejo de Pasto es un laberinto sin simetría. Tumbas antiguas con fotos ovaladas que el tiempo ha comido, mausoleos con puertas de hierro trabajadas con arabescos, nichos con plaquitas descoloridas donde los nombres se confunden con la pátina. Hay un sector, el de los niños, que evitamos por acuerdo mudo, desviando el camino hacia el lado de los mausoleos. No fue por superstición, o tal vez sí, pero incluso en esas cosas de hacerse el valiente, uno respeta ciertas fronteras. Daniel tomaba mi mano con fuerza, y su piel estaba helada. «Escucha», susurró. Paramos y oímos el viento. También muy lejos, una canción quizá de alguna casa en el barrio aledaño, y hubo un momento en que me pareció escuchar pasos detrás de nosotros, pasos pequeños, como de gente descalza. Pero cuando giré no había nadie. La linterna de Daniel dibujaba círculos pálidos que rebotaban en las lápidas cada vez que la luz se movía. Parecía que los retratos en porcelana nos seguían con ojos de pez. Encontramos un rincón, una especie de patio entre un mausoleo de mármol y una hilera de cruces de madera. El mausoleo llevaba el apellido Morales grabado con letras altas, y sobre la puerta alguien había amarrado una cinta roja. No me preguntes por qué, pero la cinta me molestó como un halo en el ojo. Parecía reciente, como si alguien la hubiese puesto esa tarde. Daniel extendió la manta. Yo me senté y abrí las galletas. Al partir una, sentí que el azúcar me raspaba el paladar con una ternura áspera. Brindamos con un chorrito de aguardiente, que me quemó la garganta y calentó la sangre con una alegría breve. Hablamos de tonterías, del tipo del curso de fotografía que decía que los fantasmas eran solo mal enfoque y polvo sobre el lente, del primo de Daniel que juraba haber visto una bruja convertida en bola de fuego en barbacoas, de esa necesidad estúpida y humana de ponerle nombre a lo que no entendemos.
A los 20 minutos o media hora, el tiempo empezó a ser un charco donde se hundían las agujas del reloj. Daniel apagó la linterna para que la luna tomara el mando. El cementerio se volvió una página gris con tinta deslavada. Las sombras de los ángeles de piedra alargaron sus alas como si quisieran cubrirnos. Entonces escuchamos un chasquido, un sonido seco, como si una rama se partiera a 2 metros. Daniel encendió la linterna de inmediato, apuntándola hacia el origen probable del ruido. Nada. El haz de luz recorrió el suelo, el musgo, una colilla vieja, un botón suelto, una trenza de cabello humano. No lo imaginé. Era una trenza, sucia, enredada, de un color que quizá había sido castaño. Tenía alrededor una cinta de hilo, tan apretada que parecía una costura en la piel. Sentí que me subía el agua de la náusea, pero también esa curiosidad morbosa que se te activa cuando el miedo toma café. Daniel la tocó con la punta de la navaja y dijo, medio broma, medio serio, ¿para qué traer flores si puedes dejar promesas? Yo le dije que la tirara lejos. Él la empujó con el zapato hacia una grieta en el muro, donde se quedó como una serpiente dormida. No sé por qué, a partir de ese momento el aire cambió de textura, como si nos hubieran metido dentro de una bolsa y empezaran a succionarla lentamente. Quise hablar de otra cosa, de cualquier cosa, pero la lengua se me endureció. Me quedé escuchando mi respiración, que se aceleraba por cuenta propia. A lo lejos volvió la idea de pasos. Daniel, para tranquilizarme, empezó a contar una historia que le había oído a su abuela cuando era niño, la de las taitas que dominaban las montañas con palabras que no son palabras, la de la mujer que, despechada, hizo enterrarle a su amante un muñequito de cera, debajo de la almohada, y al hombre se le secó la sangre hasta que amaneció sin latido. Me reí, un poco, porque cuando alguien que quieres te cuenta un cuento, el miedo se va a un rincón a masticar piedras. Entonces, justo cuando Daniel iba a la parte en la que el cura se niega a dar misas porque la mujer no puede entrar a la iglesia, vimos la primera luz. Era una luz que no venía de arriba ni de la linterna ni de la calle. Nació detrás de la cúpula de un mausoleo blanco, como una luciérnaga gruesa que respirara. Subía y bajaba, y a cada vaivén parecía alargarse, estirarse, hacerse filamento. Pensé absurdamente que quizá algún velón se había quedado encendido, y la brisa movía la llama. Pero no había brisa. El aire estaba inmóvil, pesado como una sábana húmeda. Daniel apagó de nuevo la linterna. La luz siguió ahí, palpitando. Puede ser alguien, dije, y en el acto me arrepentí, porque si era alguien, entonces ese alguien estaba con nosotros, adentro, y eso era peor que cualquier otra explicación. Nos levantamos sin ponernos de acuerdo. No fue correr, fue un deslizarse hacia un lado, con los cuerpos pegados a los muros como animales que comprenden su lugar en la cadena. La luz desapareció un segundo y volvió a aparecer, ahora más cerca, a la altura de un muro con nichos. En uno de los nichos vi un cuadro ovalado roto. La foto de la mujer, a medias, mostraba solo la boca y la sombra de un lunar en la mejilla. El vidrio había sido reparado con cinta transparente que en la noche era como una cicatriz. Quise tocar el borde, para sentir que el mundo seguía siendo de cosas, pero algo me detuvo. No sé cómo explicar la voz que escuché, porque no fue una voz que rozara el tímpano, fue un pensamiento que no era mío, puesto sobre mi propio pensamiento. 3 palabras, repetidas con la cadencia de un rezo. No los mires. Cerré los ojos un segundo, y sentí la mano de Daniel apretando la mía con una urgencia distinta. No era el apretón juguetón de quien te incita a hacer locuras. Era una cuerda lanzada a alguien que se hunde. ¿Lo oíste?, le susurré. Él hizo que sí con la cabeza, los ojos brillándole de un modo extraño, sin foco. Nos quedamos quietos, escuchando la nada. Entonces llegó el olor. Nunca olvidaré ese olor. No era el dulce fermentado de las flores muertas ni el hierro de la sangre. Era un aroma que se pega a la raíz del paladar. Un sabor a barro viejo mezclado con leche agria. Venía en oleadas, como si alguien abanicara hacia nosotros una sábana impregnada. Daniel tragó saliva. Yo pensé en mi madre persignándose antes de dormir,
Pensé en la cinta roja atada al mausoleo Morales, pensé en la trenza con la costura de hilo. Junté las piezas como se juntan botones sin saber coser. Con torpeza, con desesperación, la segunda luz apareció del lado contrario. En un rincón donde el suelo se hunde y el agua se acumula, esta no palpitaba, giraba, como un trompo perezoso atrapado en gelatina, y entre ambas, escuchamos algo que sí fue una voz compartida, una voz que nacía de la tierra misma, áspera, con esa aspereza que tienen los sacos de fique cuando los arrastras. Dijo nuestros nombres. Primero el de Daniel, luego el mío. No nos llamaba. Nos repetía como si probara su sabor. Daniel, pausa. Camila, pausa más larga. Daniel. La linterna de Daniel tembló en su mano, y el haz se volvió un abanico forzado. Apuntó hacia la puerta del mausoleo Morales, como si en el fondo supiera que el centro del remolino estaba ahí. Yo no quería acercarme a esa puerta. Era un rechazo físico, como el que te da al ver algo mohoso. Pero caminamos, o mejor dicho, fuimos. No puedo decir que nuestros pies obedecieran a nuestra voluntad. Sentí la manta detrás, corroída por la humedad de la noche. El aguardiente quedó encima, la botella con la boca abierta, respirando por nosotros. Al llegar frente a la puerta, vi que la cinta roja estaba pegada con cera. No era una cinta barata de tienda. Era un lazo de tela gruesa, como las que se usan para envolver regalos de familia rica. En el centro, hundido en la cera, había un alfiler. El alfiler brilló con la luz de la linterna. El brillo me dolió en el centro de las encías. «Camila, ¿qué hacemos?», dijo Daniel. En su voz escuché al niño que fue, pidiéndole permiso a su madre para entrar al río. «Nos vamos», respondí. «Ahora». Lo dije con tanta firmeza que por un instante creí que era cierto que nos íbamos, que levantaríamos la manta con las manos emocionadas de quien recoge algo que ama y saltaríamos el muro torpes pero vivos. Pero la puerta respiró. No hay otra manera de decirlo. La madera, vieja y gruesa, exhaló un aire tibio que nos dio de lleno en la cara, con un perfume agrio a ropa guardada demasiados años. Y entonces la cinta se estiró, se tensó como si algo tirara del otro lado. Daniel retrocedió un paso, y en ese retroceso, el haz de la linterna pasó por el suelo y encendió un detalle que no habíamos visto. En el empedrado, justo frente al umbral, había sal, un círculo de sal perfectamente delineado, salvo por un pequeño hueco, un punto donde la sal había sido barrida o disuelta. Desde ese hueco un surco delgado, como un arroyo seco, iba hasta donde estaba la trenza que empujamos. La trenza formaba un remolino sobre sí misma, y su extremo más delgado parecía buscar el círculo, como una lengua probando la orilla de un plato. La serpiente dormida había despertado. No recuerdo haber decidido nada, pero me agaché a recoger la trenza. La sentí fría, sorprendentemente pesada para su tamaño. En el tacto se acumuló una tristeza antiquísima, una pena de abuela. Daniel me miraba como si yo fuera otra persona. «No la cojas», dijo tarde. Yo ya la tenía en la mano. Entonces desde dentro del mausoleo, se oyó un golpe suave, no fuerte, como el de una mano de niña tocando a la puerta de una cocina. 3 golpecitos con el ritmo de canción de cuna. El alfiler en la cera vibró apenas perceptible. La luz giratoria del extremo del cementerio aceleró su danza. La voz otra vez. «No los mires. Devuélvela», me pidió Daniel, y yo asentí. Di un paso hacia la grieta para dejarla donde estaba. Pero mis dedos no obedecieron. Estaban rígidos, crispados alrededor de la trenza, y tuve que usar la mano libre para abrirme la otra mano, dedo por dedo, como se le abre a un niño el puño cuando se niega a soltar una canica. Al quinto intento, cayó al suelo. El pedazo de hilo que la amarraba se aflojó, y pude ver una cosa que antes no había visto. Entre los cabellos cosidas con puntadas toscas, había escamas. No eran escamas de pescado, eran escamas finas, pálidas, como las de la piel cuando se pelan los codos después de un día de sol. Me subió un frío a la nuca. El hilo, impregnado de algo aceitoso, olía a laurel. La puerta volvió a exhalar, y la cinta se reacomodó. Daniel encendió de nuevo la linterna, pero esta vez no apuntó a la puerta,
sino al círculo de sal. Se arrodilló. Tocó la sal con la yema del dedo. «Está húmeda», dijo, como si ese detalle tuviera un significado concreto que él pudiera descifrar. «Alguien estuvo aquí hace poco». Quise que esa frase significara alguien vivo que ya se fue, pero la pausa que siguió la volvió una sentencia vacía. El cementerio no tiene reloj, y la vida ahí deja huellas que no obedecen a nuestros calendarios. De pronto el perro blanco con la mancha negra en el ojo apareció parado sobre una tumba a 2 metros de nosotros, inmóvil mirándonos. No lo escuchamos llegar. Estaba como posado, sin hundir las patas en la tierra. Su respiración no levantaba vapor, aunque el aire estaba frío. Daniel le habló con ese tono dulzón con que se le habla a las mascotas. Yo me quedé sin voz, porque el perro no pestañeaba. En el cuello llevaba algo atado. La linterna iluminó una medalla ovalada, de esas que venden en las tiendas religiosas, con la Virgen del Carmen en relieve. La medalla tenía una cadena rota, y a cada movimiento del perro, si es que se movía, la medalla tintineaba sin sonido, como si el aire no quisiera servirle de puente. El perro bajó al suelo y empezó a caminar hacia nosotros, despacio. Daniel me empujó detrás, en un gesto protector que nunca le había visto tan sincero. La espalda me topó con la puerta del mausoleo. Sentí en la nuca la madera tibia. El olor agrio se hizo más fuerte, como si alguien abriera un armario de golpe. El perro se detuvo justo en el borde del círculo de sal, olfateó y levantó el hocico hacia mí. Entonces, y juro que no lo invento, abrió la boca y dijo mi nombre. Lo dijo mal, con la lengua trabada de quien no está hecho para pronunciar, pero lo dijo. «Camila», Daniel maldijo. Yo quise vomitar. El perro cerró la boca y con la mirada clavada en mí, se sentó. Su cola se movía apenas, golpeando la piedra con un ritmo errático. Se lamió la pata delantera izquierda. Donde apoyó la lengua, la piel se agrietó y dejó asomar carne de una palidez translúcida, como si fuera un pescado muerto. Nos quedamos así, congelados, un tiempo que no era tiempo. El perro no cruzaba el círculo. La puerta respiraba. Las luces en los extremos seguían su danza. Y entonces, desde la cúpula del mausoleo, cayó un hilo de agua que no era agua. Era un hilo oscuro, viscoso, que al tocar el suelo dibujó una línea directa hacia el hueco en la sal. La línea tremoló como una cuerda tensada. Daniel dio un paso adelante, y con el borde de la suela, aplastó la línea. En ese instante, el alfiler en la cera saltó, como expulsado, y fue a clavarse a 2 centímetros de mi pie. El perro se levantó de un brinco y emitió un gruñido que no venía de su garganta. Era un ruido bajísimo, subterráneo, como el de una piedra que rueda ladera abajo por una mina. «Vámonos», dije, sin aire. Daniel asintió, y nos movimos. El perro nos siguió, siempre al borde del círculo sin cruzarlo. Al llegar a la manta, Daniel recogió la linterna, la botella, la navaja. Yo metí al bolsillo la medalla de la Virgen que se había soltado del cuello del animal. No sé por qué lo hice, solo sé que mi mano se movió sola, y doblé la manta con torpeza. Emprendimos camino hacia el muro por donde habíamos saltado, pero a cada 3 pasos el cementerio repetía las reglas de su juego. Una lápida con una grieta nueva que antes no estaba, una vela consumida que no podía haberse encendido esa noche, una cadenita de oro colgando de una cruz de madera, tendida como un gusanito dorado. Las luces se movían a nuestro ritmo, manteniendo una distancia como si fueran guardianas pacientes. Nunca vi tan lejos el muro. Caminábamos y caminábamos, y el muro era una promesa que siempre se corría 2 metros más. Daniel empezó a sudar a pesar del frío. Me tomó de la cintura como quien se aferra a un tronco en un río crecido. Fue en ese estado de tensión que escuchamos por primera vez la risa. Una risa de mujer, joven quizá de nuestra edad, con un componente de gozo que no era del todo humano. Era una risa hecha de cuchillos pequeños, brillantes. Vino del lado de los nichos, del sector que conocíamos como los recién llegados. La risa no se acercaba ni se alejaba, pintaba el aire, repetida, modulada, como si practicara escalas.
Yo no quería mirar, pero miré. La linterna de Daniel se movió sola. Eso sentí. Y enfocó un nicho sin placa, apenas un rectángulo vacío con el cemento fresco hecho dedos. Dentro, apoyadas contra la pared, había 3 velas apagadas, insertadas en frascos de vidrio como los de mermelada. Frente al nicho, en el suelo, alguien había dejado un ramo de flores que no eran flores, eran ramas de laurel en forma de corona. En medio de la corona, una paloma muerta con las alas abiertas clavada con un tenedor. El mango del tenedor era de madera, con la palabra Lina tallada a punta de navaja. La risa se quebró como una copa cuando Daniel alumbró el tenedor. Y en ese quiebre oímos una segunda más baja como de garganta vieja, riéndose de la primera o con la primera. No supe. Nos están probando, dijo Daniel. Y me sorprendió que usara la palabra nos. Yo sentía que me probaban a mí, que mi nombre estaba escrito en el filo de algo. Apreté en el bolsillo la medalla que le arranqué al perro. Estaba caliente. O quizá mi mano estaba tan helada que cualquier cosa me parecía caliente. Decidimos no correr. Corrimos igual. No me da vergüenza escribirlo así. Los cuerpos cuando tienen miedo descubren su propia gramática. Corres incluso cuando te dijiste que no correrías. Al doblar una esquina de mausoleos, el piso nos jugó una trampa. Una losa suelta que giró bajo nuestro peso. Caí de rodillas, la piel se me abrió en la derecha y la sangre. Mi sangre ocupó el centro de la escena. El olor cambió. El cementerio aspiró. Lo sentí. Aspiró mi sangre como si un tubo se activara bajo la tierra. Daniel me levantó, y al ver la herida hizo ese sonido que hacen los hombres cuando el mundo se les vuelve frágil. Está bien, mentí. Está bien. Arranqué un pedazo de la manta y me lo até con el gorrito de lana, formando un torpe torniquete. La sangre disminuyó, y con ella el pulso de esa cosa que no veíamos. Pero no se detuvo, solo se volvió atenta, paciente, como una bestia al acecho. Llegamos por fin al muro. Al otro lado, la calle parecía el paraíso. Asfalto, grafitis, un poste con afiches de conciertos viejos, la posibilidad de una moto pasando con un borracho cantando desafinado. Daniel dejó la linterna en el suelo, entreabierta, para que el haz apuntara al interior y tener las manos libres. Me dijo que subiera primero. Me impulsó desde la cintura. Toqué con las palmas el borde áspero del muro. La piedra estaba húmeda. Trepé. Sentí la totalidad de mi miedo clavado en los dedos. Cuando hice fuerza para alzar una pierna, el muro se movió. Lo juro, se movió hacia adentro. 1 centímetro. Apenas lo suficiente para que el equilibrio se volcara. Caí de espaldas. La luz de la linterna dibujó en la retina una línea verde que me acompañó un par de segundos. Daniel se agachó a ayudarme. Y fue entonces cuando las luces dejaron de moverse. La primera, la palpitante, se quedó fija sobre nuestras cabezas. La segunda, la giratoria, se posó en el camino de regreso, como un faro hacia adentro. La risa volvió, ahora sin disfraz, y la puerta del mausoleo Morales, a lo lejos, emitió un gemido largo, de madera raspando contra piedra. «Perdón», dijo una voz que no reconocí. Fue mi voz. ¿A quién o a qué le pedía perdón? No sé. Daniel me miró, y en sus ojos vi reflejada una figura detrás de mí. Me volteé, y estaba el perro, con las patas pegadas al muro, la lengua afuera, los ojos negros como 2 semillas en aceite. Me rozó la pierna con el lomo. Tenía el pelo erizado. Me ofreció su cuello, desnudo sin la medalla. En un acto que no tiene lógica, saqué la medalla del bolsillo y se la puse alrededor del cuello, sosteniendo la cadena rota con mis dedos como si pudiera arreglarla con voluntad. El perro no se movió. Cuando terminé, me lamió la mano herida. La lengua estaba fría. La piel se me contrajo, y el malestar en el estómago se convirtió en un puño de sal. «Te juro que salimos», me dijo Daniel, y lo quise con una ternura desesperada. Volvimos a intentar escalar el muro, ahora con más impulso. Daniel subió primero. Lo vi colgarse con las uñas, levantar su cuerpo, poner la pierna, y justo cuando iba a pasar del todo, algo lo jaló de la muñeca.
No fue una sombra ni una mano visible, fue una fuerza que vino del interior del cementerio, y que por su dirección supe que nacía de la puerta del mausoleo Morales. Daniel gritó, no de dolor, sino de sorpresa absoluta, la que te da cuando el mundo decide que las reglas acaban. Yo lo tomé del cinturón. Tiré con todas mis fuerzas. La linterna cayó al suelo y se apagó. La única luz quedó siendo la de la luna, y la de las dos presencias que ahora zumbaban sobre nosotros como moscas grandes. «Córtalo», me dijo Daniel, sin aliento. «Corta lo que sea». No supe qué cortar. Busqué la navaja en la mochila. Mis dedos tropezaron con cosas inútiles. Encontré la navaja, la abrí. El metal reflejó 1 milímetro de luna. Apunté al aire, como si pudiera cortar una cuerda invisible, y fue entonces cuando lo vi. Al borde de la puerta, a lo lejos la cinta roja se había desplazado 2 dedos hacia arriba. La cera estaba abierta como un labio, y entre la cera y la madera, algo pasaba, lento, como raíces buscando tierra. No eran raíces, eran cabellos. Cabellos largos negros que se deslizaban con paciencia de animal. Corrí hacia allá, dejando a Daniel peleando contra lo que lo retenía. No me preguntes por qué correr hacia el centro de la tormenta. Hay impulsos que no son tuyos y que, sin embargo, visten tu cuerpo. Llegué frente a la puerta y clavé el filo de la navaja en la cera. La cera caliente se pegó a la hoja. Con el otro brazo, empujé la cinta. El alfiler que había saltado ahora estaba en el suelo, pero su ausencia se sentía como un agujero en un diente. Corté, tiré, corté. Los cabellos, sí, cabellos, se enredaron en el filo. Tenían olor a humo. La voz que me había dicho, no los mires, se cayó. En su silencio otra más antigua, más honda, se alzó. Una voz sin palabras, hecha de hambre. La puerta, empujada por mi propio hombro, se entreabrió 1 centímetro. De adentro salió un aire tan frío que me quemó. La cinta se quebró. La cera se partió en 2. El círculo de sal al pie del umbral brilló un instante como si el mundo parpadeara. Y entonces, desde adentro del mausoleo, una mano me tocó la muñeca. No puedo decir si era mano de mujer u hombre. Era una mano de adentro, con la piel tan fina que dejaba ver las venas como ríos dibujados. Sus uñas eran cortas, mordisqueadas. No me apretó, me tocó como quien saluda a alguien que vuelve. Sentí un gusto a lágrimas en la lengua. Una voz, ahora sí en mi oído, dijo, ¿por qué la quitaste? Y entendí sin entender que la cinta, la cera, la sal eran un límite, un cierre, un candado para algo que no debía abrirse. Y yo, con mi miedo y mi torpeza, había mordido la manzana. Solté la navaja. La mano me soltó a mí. Me alejé 2 pasos y tropecé con algo blando, la manta. Daniel seguía en el muro, a medio pasar, luchando. El perro ladró. Fue la primera vez que lo escuché ladrar, y su ladrido no fue un sonido natural. Parecía un choque de piedras bajo agua. Sin pensarlo, agarré la trenza del suelo, y en un instinto de trueque, la arrojé dentro del mausoleo por la rendija. En el aire, la trenza se volvió un gusano, revolviéndose buscando agarrarse a algo. Al tocar el interior, la trenza hizo un ruido seco, como cuando cae una pluma grande sobre una mesa. La mano, la que había sentido, se retiró. La puerta se cerró sola, no de golpe, sino con la lentitud de una lengua que vuelve a su boca. Todo cambió con ese movimiento. Las luces empezaron a alejarse, cada una en su ruta, como si perdieran interés. La risa se convirtió en un murmullo. El olor agrio se dio 1 centímetro. Daniel, con un último esfuerzo, logró pasar al otro lado del muro y caer a la calle con un golpe que me dolió a mí. Volvió a asomar la cabeza, extendió los brazos y me gritó que subiera. Lo hice. El muro esta vez estuvo quieto. Mis manos se rasparon, mis piernas ardían. Al pasar, sentí como el aire cambiaba de densidad, como cuando sales de una piscina. Caí sobre Daniel, y su abrazo me sostuvo más de lo que nunca me sostuvo nada en la vida. No miramos atrás. Caminamos rápido hacia el carro con la linterna apagada, confiando nuestra ruta a esa luna de leche que ahora me parecía un ojo cansado. El perro nos siguió a distancia, sin cruzar la reja,
y yo por primera vez supe que no nos estaba siguiendo, nos estaba escoltando hasta donde podía. Al llegar al Renault, Daniel se peleó con las llaves. Le temblaban las manos. Yo metí la manta y la botella al asiento trasero, como si recoger basura nos reconciliara con el orden. Daniel se peleó con las llaves, el motor tosió 2 veces y encendió. Salimos de ahí con los neumáticos patinando un poco sobre la grava húmeda. Bajamos la colina en silencio, respirando como 2 personas que han corrido bajo la lluvia, cargando una piedra cada uno. Solo cuando tocamos la avenida iluminada me atreví a hablar. «No contemos esto», dije, y me odié por el tono de súplica. Daniel no respondió. Sus manos apretaban el volante como si fuera lo único firme que quedara. Miré por la ventana, hacia el reflejo de mi cara en el vidrio, y no me reconocí. Tenía los ojos más grandes, la boca más pálida, un hilo de sangre seca bajando desde la sien. Me limpié con el dorso de la mano, y al hacerlo sentí el collar en el cuello. No tenía collar, llevaba la medalla en el bolsillo. La había devuelto al perro. Mi mano tocó piel, pero algo frío colgaba. Metí los dedos bajo la chamarra y palpé un hilo delgado, casi invisible. Lo tiré con cuidado. Salió una hebra de cabello, larguísima, que parecía no acabar. Daniel me miró de reojo, vio la hebra colgando y apartó la vista como si mirar fuera una complicidad. Yo seguí tirando hasta que el cabello quedó suelto, húmedo, pegado entre mis dedos. Olía a laurel. Llegamos al edificio de Daniel con los nervios anestesiados. Subimos por las escaleras porque el ascensor siempre se traga las ganas de salir. Una vecina nos saludó sin vernos porque la costumbre hace invisibles las cosas extrañas. Dentro del apartamento, Daniel cerró 3 veces la puerta. Yo fui al baño a lavar mi herida. El agua al principio fue transparente y luego se volvió turbia, como si el miedo se lavara también. Saqué del botiquín un frasco de yodo. El yodo me quemó con una honestidad que agradecí. Me miré al espejo. Detrás de mí, el pasillo estaba oscuro. Me pareció ver una sombra al fondo, en el límite con la sala. No miré directo. Recordé la voz. «No los mires». Cerré la puerta del baño. Esa noche no dormimos. Nos sentamos en el piso, con la espalda contra la cama, y bebimos los últimos tragos de aguardiente a sorbos tan pequeños que parecían racionados por una guerra que no entendíamos. Daniel tomó mi mano, y estuve a punto de llorar de puro cansancio, pero no lloré. Mi llanto, estoy segura, habría sido una llave. Me dormí a ratos, como se duerme uno en un bus. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el golpe suave en la madera y el nombre mal dicho en la boca del perro. Cada vez que los abría, el techo estaba más cerca, la habitación más chico, el mundo más estrecho. A las 5 de la mañana, cuando el cielo empezó a deshacerse en un azul sucio, sonó el celular de Daniel. Era su hermana, Lina. Yo me quedé helada. Recordé el tenedor, recordé el nombre tallado. Daniel contestó con voz cascada. «¿Qué pasó?», dijo. Del otro lado, la hermana lloraba sin ruido. «La abuela», alcanzamos a entender. «Anoche no despertó». Daniel bajó el celular y me miró con la misma cara con la que me miró cuando la fuerza invisible lo jaló del muro. No supe qué decir. Se vistió sin hablar, con movimientos prácticos y torpes, y salimos hacia la casa de su madre. Al llegar, el olor a café quemado y a cebolla refrita me arrebató el alma en un segundo. Era la casa de siempre, el mundo de siempre, la vida de siempre. Y sin embargo, en la sala, sobre la mesa forrada con plástico, había una vela blanca que no había estado nunca. La madre de Daniel tenía los ojos secos como si el llanto se hubiera ido a vivir al hígado. Nos abrazó y nos sentó. «Se fue tranquila», dijo como si ese adjetivo tuviera poder. «Dejó esto para ti, Daniel». Puso sobre la mesa un paquetito envuelto en papel de cera, amarrado con una cinta roja, la cinta idéntica a la del mausoleo. «¿Qué es?», pregunté con la boca que no era mía. Daniel desató la cinta con dedos que no tocaron del todo. Dentro había una trenza. No era la del cementerio, era más fina, más clara, con un olor a jabón de tierra. En el extremo, cosida con hilo negro, una medalla, la Virgen del Carmen. Daniel me miró.
Yo miré a su madre. La madre dijo: tu abuela dijo que era para proteger, que nunca rompas la cinta, que nunca la lleves a un lugar donde no te inviten, que nunca dejes que toque sal. Mi herida de la rodilla, debajo de la venda improvisada, pulsó como un corazón aparte. Me sentí de pronto con fiebre. La casa de la madre de Daniel estaba llena de objetos que conocía. Un cuadro del señor caído de Buga, una jarra con flores plásticas, la foto de la familia en el carnaval de negros y blancos. Todo me pareció un decorado de teatro, sostenido con alfileres invisibles. Daniel envolvió de nuevo la trenza, esta vez con manos firmes. Yo pensé en la puerta del mausoleo, en la mano que me tocó, en el por qué la quitaste, y supe, sin querer saber, que hay historias que no contaremos para salvarnos de su repetición, que la cinta, la sal, la cera, no son supersticiones, son válvulas. Supe también que habíamos sido invitados sin invitación, llamados sin llamado, y que a veces lo que empieza como un juego de parejas en un lugar extraño no termina en una anécdota, termina en un pacto. Esa noche no volvimos juntos a la casa de Daniel. Yo me fui a la mía, cargando la sensación de un hilo invisible atado a mi espalda. Pasé la tarde entera limpiando, como si el orden repeliera la intemperie. Tiré bolsas de basura con revistas viejas. Revisé cajones, lavé sábanas. A las 9, cuando por fin me senté, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Miré por el ojo mágico. No había nadie en el pasillo, solo la luz amarilla del bombillo y el zumbido eléctrico que siempre ignoras. Iba a volver a mi silla cuando escuché algo al otro lado de la puerta, a la altura del suelo. 3 golpecitos suaves, el patrón de canción de cuna. Me quedé quieta, con la frente fría pegada a la madera. Respira, me dije, respira. Y entonces, muy bajito, tan bajito que casi tuve que inventarlo, una voz que no era voz pronunció mi nombre, mal, como lo dijo el perro. Camila. Me aparté un paso. No quise abrir. Fui a la cocina, tomé un puñado de sal del tarro y dibujé un círculo en la entrada. El grano blanco sobre la baldosa formó una luna pequeña, mi propia luna domesticada. Puse dentro la trenza que Daniel me había mostrado en la mañana, la que su abuela dejó. No la rompí. No corté la cinta. La dejé ahí, dormida como un guardián cansado. La voz se quedó al otro lado de la puerta un rato más, probando mi nombre como si fuera una semilla difícil de masticar. Luego, el edificio hizo esos ruidos de noche que siempre hizo. Tuberías, un vecino que arrastra una silla, una moto que arranca en la calle. El mundo volvió, o fingió volver. Y aquí estoy, contando esto con la esperanza inútil de que las palabras funcionen como otra cinta, otro alfiler, otra línea de sal. No lo cuento para asustarte ni para que te rías de nuestra estupidez. Lo cuento porque hay lugares que no entienden de juegos. Porque esa noche, aunque salimos del cementerio, algo salió con nosotros. Porque el perro, desde entonces, a veces aparece en la esquina de mi calle y me mira con ese ojo manchado y la medalla al cuello. Y aunque lo llame, nunca cruza el círculo que no dibujo. Porque cada vez que alguien me dice que le gusta hacerlo en lugares extraños, me dan ganas de tomarle la mano con una fuerza que parezca cariño y decirle que hay puertas que no son puertas, y risas que no son risas, y besos que no cierran ninguna herida. Porque, y esto me cuesta escribirlo, desde esa noche a las 3:13, siempre a las 3:13, alguien me toca la muñeca por dentro, con uñas cortas mordisqueadas, como para recordar que un día quité una cinta que no debía. No quise abrir la puerta esa noche, aunque los golpecitos siguieron allí. 3. Con ese ritmo infantil que no recordaba haber aprendido nunca. No dormí. Me quedé en el sofá, con las luces apagadas, escuchando la respiración de mi apartamento como si fuera un animal que se oculta para no llamar la atención de otro más grande. El círculo de sal frente a la puerta, con la trenza de la abuela de Daniel adentro, parecía una luna en el suelo. Cada tanto el edificio se estiraba y crujía, y a las 3:13 exactas, otra vez sentí el toque en la muñeca por dentro. Esa caricia de uñas cortas mordisqueadas. No lloré. Abrí la ventana de la sala y dejé entrar el frío,
como si eso pudiera hacer salir lo que se me había metido sin permiso. A las 7 recibí un mensaje de Daniel. No pude dormir. El perro está en la esquina. Miré por mi ventana hacia la calle. Y ahí estaba, inmóvil a un lado del poste, con la medalla de la Virgen colgándole otra vez del cuello, como si alguien se la hubiera arreglado durante la madrugada. Tenía la mirada fija hacia arriba, hacia mi piso. Bajé con una sudadera encima de la pijama y el corazón en la boca. El perro no se movió cuando me acerqué. No intentó olerme, solo me dejó ver la marca negra sobre el ojo, el pelaje erizado y la cadena de la medalla sujeta con un nudo que yo no había hecho. Déjalo, me dije. Es un centinela. Pero cuando di un paso para rodearlo, clavó las patas en el piso y me cortó el paso. Miró hacia el sur, hacia el cerro donde está el cementerio. Entendí el mandato sin palabras. Teníamos que volver. No quise ir sola. Llamé a Daniel. Llegó en 20 minutos, todavía con la camisa arrugada de la noche anterior y un olor a humo que no venía de ningún cigarrillo. Traía la mochila con la navaja, una linterna nueva. La otra se había descompuesto con un crujido que él no pudo explicar, y un frasco de vidrio con sal que su madre le había entregado al salir, sin decir una palabra, como los remedios que pasan de mano en mano sin receta. No volvamos, dije, y en el mismo segundo ya estaba caminando. Tomamos un taxi hasta la base del cerro y seguimos a pie. El perro, a cierta distancia, marcaba el ritmo como un guía cansado. Había una claridad de mañana que debería haberme consolado, pero la luz del día reveló detalles que la noche había dejado ocultos. Alambres de púas rotos como si algo pesado los hubiera empujado hacia afuera. Restos de velas derretidas en escalones donde nadie prende velas. Plumas grises pegadas al barro. El portón del cementerio seguía cerrado con su candado grueso. Por el costado donde el muro baja, pasamos sin dificultad. Dentro, el aire tenía otra textura, más seca como si hubieran dejado un brasero encendido toda la noche, y ahora las paredes exhalaran su humo. Yo iba delante con la trenza de la abuela en el bolsillo de la chamarra. Cada paso era una cuerda que se tensaba en la nuca. El sector de niños lo evitamos de nuevo, no por pacto sino por instinto. La luz que caía sobre esas cruces pequeñas no era de este mundo. A medida que nos acercábamos al mausoleo Morales, el perro aceleraba 2 pasos, se detenía a oler, miraba hacia nosotros y volvía a caminar. Al llegar frente a la puerta, me quedé inmóvil. La cinta roja rota de la noche anterior estaba en el suelo, pegada a un charco de cera que había adoptado la forma de una lengua. La madera había quedado marcada con uñas, 3 surcos paralelos de arriba a abajo, como si alguien desde dentro hubiera probado la dureza con paciencia. No necesité decirlo. Daniel sacó la sal y un pequeño paño blanco que su madre había metido en la mochila. Era un pedazo de sábana vieja, con bordes cosidos a mano. Yo pensé en las manos de su madre cosiendo, y se me hizo un nudo. Extendimos el paño en el suelo, a 1 metro de la puerta, y puse encima la trenza de la abuela. A un lado coloqué la medalla de la Virgen, que el perro, sin que yo entendiera cómo, dejó caer frente a mí. No la había tocado desde que se la devolví, y ahora el animal me la entregaba de vuelta. El metal estaba templado, ni frío ni caliente, con el peso exacto de una promesa. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Daniel, pero no como el que busca instrucciones, sino como el que abre una compuerta para que salga el miedo. Yo respiré y traté de organizar en la cabeza las reglas que había aprendido sin que nadie me las enseñara. Sal para marcar el límite, cinta y cera para sellar, cabello para anudar lo que reste, medalla para pedir una mano que sí sea mano de los nuestros. Saqué de la bolsa una vela blanca que había tomado de mi casa. No lo pensé, la metí en el bolso cuando amaneció, y la clavé en la tierra. La encendí con un fósforo y el fuego subió como si hubiera estado esperando, con una llama ancha estable. El perro se echó a mi lado, cruzando las patas delanteras y pegando el hocico al suelo sin traspasar una línea que yo todavía no había dibujado. Tomé el frasco de sal y con la mano empecé a hacer un círculo,
más amplio que el de la noche anterior, abarcando la puerta del mausoleo y el paño con la trenza y la medalla. Dejé un pequeño hueco frente al umbral, una grieta deliberada, como una boquilla. Daniel me miró extrañado. Así no funciona, dijo sin convicción. Las cosas aquí no funcionan con nuestros así, respondí. Me temblaba la voz, pero una seguridad extraña me sostuvo la columna. Me acerqué a la puerta. Las 3 marcas de uñas parecían frescas. Pegué la frente a la madera para escuchar. Del otro lado no había movimiento, pero había algo parecido a la marea, un subir y bajar, que no era de agua, sino de intención. Sentí el impulso de pedir permiso. No recé, porque mi fe nunca supo ponerse uniforme, pero sí hablé en voz baja, como se les habla a los abuelos en la cocina. No vengo a quitar lo que ataron, vengo a devolver lo que no supe sostener. La madera estaba tibia, igual que anoche, con un olor a ropa guardada, y otra vez muy apenas, un soplo me rozó la ceja. Daniel abrió su navaja y me la pasó. Yo corté un trozo mínimo de la cinta roja rota, apenas 1 centímetro. Con ese pedacito, y con la trenza de la abuela desplegada sobre el paño, hice un nudo que no era bonito, pero era firme, uniendo el extremo de la trenza protectora con un cabello suelto que saqué de mi propia cabeza. Me dolió ese pequeño tirón con una claridad que me hizo bien. Mezclé cabellos, uno que me pertenece y otro que pertenece a la historia de una mujer que murió de madrugada. Para que se reconozcan, dije sin saber por qué lo decía. Daniel dejó la navaja en el suelo, como si apretar metal le calentara la sangre. Encendimos un manojo de laurel y romero, que él había metido de último minuto en la mochila. Olían a cocina y a patio. El humo se elevó, despacio, y se metió bajo la rendija de la puerta. Hubo un momento en que la llama de la vela se inclinó hacia el interior, como si el aire absorbiera. Entonces, sin previo aviso, el perro se puso de pie y dio 3 pasos hacia la puerta. Siempre por fuera de la sal, se sentó frente al hueco que yo había dejado, y con una paciencia que no era canina, clavó la mirada en el centro de la madera. Mi corazón empezó a latir despacio, con golpes espaciados, como si quisiera compasarse a algo más grande. El primer signo llegó como un sonido. No fue la risa, fue un susurro múltiple, como de hojas secas arrastradas por un pasillo. Luego vino el olor agrio, más leve que en la noche, mezclado con el laurel. Y detrás, esa voz que no es voz, el pensamiento injertado: no los mires. Cerré los ojos porque de verdad sentí que si miraba, si forzaba los ojos contra la grieta, vería algo que no podría olvidar ni con enfermedad. Daniel me tomó la muñeca, esa muñeca con delicadeza, como si no quisiera provocar a lo que estaba del otro lado. Camila, dijo, y mi nombre, en su boca sonó a cuerda. Le pedí a Daniel que hablara. No sé por qué, pero su voz iba a ser más útil que la mía. Él, que no se sabe rezos, dijo con el tono de quien negocia un precio en la plaza: venimos a cerrar, no a abrir. Venimos a devolver lo que no era nuestro. Venimos a dejar dentro lo que se salió con nosotros. Nadie va a mirar, nadie va a burlarse. Su voz tembló en la última frase. El perro, como si confirmara, soltó un gemido profundo, ese ruido de piedra bajo agua que ya conocíamos. De mi bolsillo saqué el alfiler que había saltado anoche, y que yo, sin entender por qué, había guardado con miedo de cortarme. Lo coloqué sobre la cera fría, como si lo devolviera a su cama. Puse la medalla encima del paño, tocando la trenza, y con la sal sellé el hueco que había dejado frente a la puerta, con un gesto pequeño, como el que clausura una carta con un beso. La vela, en ese instante, hizo una chispa, una sílaba de luz, y su llama se quedó en una altura mansa, del otro lado de la madera. El susurro se calmó. La marea se retiró. Pensé que ya estaba, que el mundo iba a acomodarse. Pero los pactos, sobre todo los que uno no entiende, siempre piden un precio. El precio llegó disfrazado de recuerdo. A mi lengua volvió, sin yo quererlo, el gusto de la sangre de anoche. Escupí a un lado y vi un hilo rosado. Casi nada. La puerta suavecito. Respiró. La medalla vibró sobre el paño.
mínima, y la trenza dio un tirón como la cola de un gato que ha sentido un insecto. Sentí una punzada en el ojo izquierdo, cerca del lagrimal, y cuando me limpié con el dorso de la mano, me quedó pegado un cabello que no era mío, demasiado oscuro, demasiado largo. Me dieron ganas de gritar, pero no grité. En cambio, metí ese cabello entre los pliegues de la trenza y lo amarré con el pedacito de cinta. Te devuelvo lo que es tuyo, dije, y me tembló la mandíbula. Entonces ocurrió algo que todavía me cuesta desarmar en palabras. La puerta no se abrió, tampoco se cerró, porque ya estaba cerrada. La puerta cambió de peso. La madera bajo mi palma dejó de estar tibia y se enfrió como se enfría un cuerpo cuando el alma decide irse a dar una vuelta. Y en ese cambio, por primera vez escuché el llanto. No era risa, era el llanto de una mujer joven que no conoce el modo de llorar despacio. Un llanto sin lágrimas, hecho de uñas y de dientes apretados. Duró lo que dura un relámpago sin luz. Después, el silencio. No el silencio del abandono, sino ese silencio con el que las cosas bien puestas se reconocen. El perro se levantó, sacudió el cuerpo y con el hocico empujó la medalla hacia mí. Me negué con la cabeza. Él insistió, llevándola con el hocico, depositándola justo en la punta de mi zapato. No quiero, le dije. El perro hizo un gesto mínimo. Apoyó la pata sobre el borde del paño una vez, como si sellara algo. Entendí. La medalla no era para mí ni para él. Era para el umbral. Con cuidado la acomodé entre la cera y la cinta, dentro del círculo de sal, tocando la madera. El metal besó la superficie, y por un segundo, mi brazo se erizó como si una corriente me hubiera subido por los huesos. Daniel respiró hondo, como quien sale del agua. Recogimos el paño dejando la trenza adentro, y lo atamos con otro trozo de cinta roja que él sacó de la mochila. Su madre la había guardado por años, me dijo, para cuando hiciera falta. No cruzamos el círculo hasta que la vela se consumió hasta el vidrio que la sostenía. Cuando la llama se murió sola, el aire no olía agrio, olía a maderas viejas y a laurel frío. Caminamos hacia el muro con una calma forzada, mirando el suelo, sin querer comparar sombras. El perro nos siguió esta vez a pocos centímetros, como si hubiera sido ascendido de centinela a escolta. Al saltar el muro, no se movió bajo mis manos. Me dejé caer del otro lado con un golpe limpio en las rodillas. Daniel descendió detrás, y los dos al mismo tiempo miramos hacia arriba, conscientes de haber traicionado una regla. No vimos luces, no oímos risas, solo el cielo alto, fatigado por una nube que no sabía si quedarse. El perro no cruzó, se quedó del lado de adentro, mirando, y esta vez sí levantó la pata para tocar la reja con un gesto que parecía un saludo. La medalla no estaba en su cuello. Supe que debía quedarse donde la pusimos, como un botón que si se suelta desarma toda la prenda. En el taxi de regreso, Daniel me tomó la mano, y por primera vez desde que lo conozco, dejó que el silencio fuera todo lo que necesitábamos. Pasamos por la casa de su madre. Ella nos abrió sin hacer preguntas, y cuando vio el paño atado, se santiguó sin esconderlo. «Quédate con eso unos días», me dijo, y me lo devolvió. No por siempre, solo hasta que se enfríe. Me quedé con el paquete, sintiendo en la yema de los dedos el pulso de algo que ya no era urgente. Esa noche, en mi apartamento puse el paño sobre un plato y el plato dentro de un círculo de sal más pequeño, junto a la ventana. Me senté en el sofá y esperé las 3:13 como se espera una visita incómoda, a la que hay que tratar con respeto. A las 3:13, el edificio respiró. No hubo golpes, no hubo susurros. Sentí una brisna en la muñeca por dentro, una caricia breve, como de despedida o de recordatorio. Cerré los ojos y me permití un llanto mudo, de esos que no suben a los ojos sino que se quedan en el pecho, como una piedra con agua dentro. Me dormí en la segunda curva del amanecer. Al otro día, Daniel me escribió que su hermana Lina había soñado con la abuela, sentada en la cocina, trenzando cabello que no se acababa. Me dijo que aprendiera a pedir permiso. Le contó que las casas tienen puertas
y las puertas tienen dueñas. Le creí. Yo pasé la mañana recogiendo los granos de sal con paciencia y tirándolos a la basura, y luego a la tarde llevé el paño a la casa de la madre de Daniel, lo guardó en un cajón con fotos viejas y lo tapó con un mantel bordado. No todo quedó bien para siempre. Las cosas que se tocan de ese lado no se desvanecen como el humo de un cigarro. A veces caminando por la calle, siento los pasos de alguien descalzo detrás de mí y me obligo a no voltear. A veces en la esquina de mi barrio está el perro con el ojo manchado, más flaco que antes, mirándome con paciencia. A veces cuando la lluvia cae sobre los tejados, el olor a laurel se mete en mis sábanas y tengo que abrir las ventanas para que se mezcle con el agua. Y siempre, aunque ya no a diario, a las 3:13, mi muñeca recuerda que fue agarrada por una mano que no pertenece a este horario. Con Daniel dejamos de jugar a los lugares extraños. Es más, dejamos de jugar. Aprendimos a preguntar antes de entrar a una quebrada, a un potrero, a una casa vieja. Aprendimos a llevar una cinta roja en el bolsillo, no por superstición sino por memoria. Él cada tanto pasa por el cementerio a dejar flores. La primera vez me enojé. ¿Por qué volver? Luego entendí que hay visitas que se hacen para honrar lo que no se ve. Y dice que, de cuando en cuando, el perro lo acompaña hasta la reja y se queda ahí, quieto con la mirada alta. No le hablo, me dice. No hace falta. A Pasto lo sigo llamando por su nombre. Pero el mausoleo Morales se volvió un pedazo de mí, que cargo sin pronunciar en voz alta. La cinta roja, la cera, la sal, la trenza, el alfiler, la medalla, el laurel, ya no son objetos, son verbos. Sellar, atar, pedir, devolver, sellar otra vez. Si me preguntas qué aprendí aquella noche de agosto y la mañana que la siguió, te diré que hay puertas que no están para ser cruzadas por curiosidad, que hay risas que, aunque parezcan juego, abren huecos, y que hay amores que te toman la muñeca y te la sostienen cuando una fuerza que no ves quiere llevarte al muro. Te diré, sobre todo, que si te gusta hacerlo en lugares extraños, te acuerdes de que los lugares también te hacen a ti, y a veces no quieren. Un mes después, en el aniversario de la abuela de Daniel, su madre nos sentó a la mesa con café, demasiado dulce, y nos mostró una foto en blanco y negro. Una mujer joven con trenza larga, ojos cansados y una sonrisa mínima, de esas que ya saben el final del cuento. María del Carmen Morales, dijo, la bisabuela de la abuela. La familia antes vivía cerca del cerro. El apellido, el Carmen, la trenza. Sentí que el mundo hacía clic, no como engranajes de máquina, sino como la tapa de una caja vieja cuando calza en su sitio. Nadie dijo más. No hizo falta. Yo guardé la foto en la memoria, como quien guarda una dirección. Esa noche, al volver a casa, encontré frente a mi puerta 3 granos de sal, alineados, y un cabello oscuro pegado al marco. No me asusté. Saqué del bolsillo la cinta roja que siempre llevo y la até en un lazo pequeño alrededor del picaporte, no como ritual para ahuyentar, sino como señal para mantener una conversación en pausa. Empujé la puerta con cuidado y entré. La casa olía a mi casa, a jabón y a café viejo. Toqué mi muñeca, sentí el pulso normal, humano, y me dije en voz baja, para que lo escuchara quien tuviera que escuchar: no los miro, no me miren, estamos en paz. Desde entonces, cuando alguien me habla entre risas sobre la emoción de hacerlo en un cementerio, en una iglesia abandonada, en un hospital viejo, me crece una ternura mezclada con rabia y con una paciencia que aprendí a golpes. No sermoneo, no cuento nada, solo les digo que lleven su cinta y su sal, que pidan permiso, que no rompan lo que encuentren amarrado, que no levanten lo que otros dejaron para sellar, que no se lleven medallas ni cabellos que no les pertenecen, que no miren si una voz les dice que no miren, y que si escuchan su nombre pronunciado con la lengua de un perro, regresen despacio, sin correr, sin reír, y que amen al que camina con ustedes, como si fuera la única cuerda que los separa del fondo del pozo. No volví de noche al cementerio. No me hace falta para recordar. Me basta con la hora clavada en el cuerpo, con la señal en la muñeca,
con el cabello que a veces encuentro bajo mi almohada, y que tiro por la ventana con un rezo sin nombre, con la idea de que una cinta roja, en algún lugar de la ciudad, mantiene cerrada una puerta que yo abrí por torpeza. A veces, si paso por el barrio alto, alzo la vista y juro que veo una luz que sube y baja detrás de una cúpula, pero no me detengo a confirmarlo, no los miro, camino, meto las manos en los bolsillos, toco la cinta y repito, con la boca cerrada, el pacto que aprendí tarde. Si los lugares me dejan, yo también los dejaré, y si alguna vez por amor, por estupidez o por hambre de sentirme invencible, vuelvo a cruzar el límite, que sea con permiso, con quien me toma la muñeca y me la devuelve entera cuando la noche intente quedársela, porque a veces, y eso lo supe cuando el perro apoyó su pata sobre la reja y nos dejó ir, el miedo no es el monstruo, el miedo es la cuerda, y yo que un día quité una cinta que no debía, ahora sé anudar,